La Iglesia Católica Romana tiene un nuevo papa, hay un nuevo obispo de Roma. Y varias personas me han pedido que dé mi opinión sobre esto. Y bueno, en cierto modo, me pregunto por qué quieren que dé mi opinión sobre esto. Soy luterano, no católico romano, pero daré mi opinión sobre esto porque la gente me lo ha pedido. Y bueno, tengo algunas cosas que quiero decir. Ahora bien, ¿quién es este nuevo papa? Su nombre es Robert Francis Prevost. Es de Chicago, aunque realizó mucha labor misionera en Perú y asistió a Santo Tomás de Aquino en Roma para obtener su doctorado en Derecho Canónico. Y mucha gente ha dicho que es el primer papa estadounidense. Así que es un acontecimiento interesante, sin duda, como estadounidense que soy, y ha adoptado el nombre de Papa León I XIV. Ahora bien, se ha prestado mucha atención a la elección de ese nombre en particular. Y ahí, cuando un papa elige un nombre, es bastante intencional, ¿cierto? Entonces, el Papa Francisco tomó el nombre de Francisco claramente porque él, se apegaba a lo que él veía como los ideales de San Francisco, en términos de su cuidado por los pobres y ese tipo de asuntos. Y entonces, ya sabes, la pregunta es, bueno, ¿por qué es que tomó el nombre de León I XIV? León es uno de los nombres más comunes entre los papas. Hay muchos Leos. Y todo esto se remonta al Papa León I, que era el obispo de Roma, que influyó en la definición calcedonia de las dos naturalezas de Cristo, que fue adoptada por la Iglesia realmente universal, en general. Y entonces, hay un texto que escribió, llamado el Tomo de León, que tuvo mucha influencia allí. También fue conocido por su valentía al enfrentarse a los bárbaros que venían a saquear Roma y por su protección de las iglesias allí. Debido a la influencia de León, que también es una influencia universal sobre toda la Iglesia, la gente suele adoptar el nombre de León. Como luterano, cuando pienso en León, por supuesto, pienso en el Papa León I X, que fue el Papa que excomulgó a Martín Lutero. No tengo una visión tan positiva de León X, ni de su vida moral ni de su teología, como la que tengo de León y los papas han tenido cualidades diferentes a lo largo de los siglos. Solo diré que el Papa León IX también fue el Papa que precedió a León X y que fue el que excomulgó a la Iglesia de Oriente. Así que ha habido dos Leos que han estado en el cargo cuando hubo dos divisiones bastante significativas en la Iglesia. Pero, en realidad, creo que León, el nombre León XIV, en realidad se remonta a León XIII. León XIII fue el Papa que siguió al Papa Pío IX. El Papa Pío IX supervisó el primer Concilio Vaticano en 1870. El Papa Pío I XIII fue el Papa que llevó a Roma a la era moderna y tuvo que lidiar con una nueva situación social en el mundo y con muchos problemas modernos con los que los papas del pasado no habían tenido que lidiar. Todos luchan con el panorama cambiante del mundo occidental en el siglo XX. Por eso es el Papa que guía a la Iglesia romana hacia el siglo XX. Es conocido por algunas cosas, algunas buenas y otras malas, desde mi punto de vista. Una de ellas es que revive la teología de Tomás de Aquino y la teología de San Agustín. En mi opinión, esto es algo muy positivo. Ciertamente, cualquier tipo de movimiento hacia una teología agustiniana será uno que será mucho más afín a muchas de las preocupaciones de la Reforma protestante como luterano. Por supuesto, nuestro propio Martín Lutero fue un monje agustino y Agustín ayudó a formar muchas de sus ideas y Agustín fue muy influyente en todos los reformadores, desde los luteranos y los reformados hasta los anglicanos. Así que recuperó este tipo de enfoque en una teología más agustiniana y agustiniana. También promovió una profunda piedad mariana. Por supuesto, eso es algo que no me gusta tanto. No el tipo de piedad mariana en sus formas más extremas como aparece en partes de la tradición romana. Y otro elemento de su enseñanza es que comenzó a enfatizar el cuidado de los pobres en un sentido social. Entonces, cuando la gente habla de la doctrina social católica, que se opone tanto a un tipo de capitalismo muy individualista, al menos si conocen la variedad de Adam Smith, como al socialismo y al marxismo, hay una especie de vía intermedia que fue promovida por León I XIII y, por lo tanto, lo más probable es que los elementos del reinado de León I XIII como papa que se evocan aquí con esta elección del siglo XIV estén relacionados principalmente con ese elemento social.
Sin embargo, este nuevo papa también es agustino. Es decir, es de la orden agustiniana, el primer papa de la orden agustiniana. Eso es algo muy positivo. Ciertamente lo creo. Y acaba de revisar su Twitter y la gente lo ha hecho. Ya saben, han revisado todos los tweets antiguos. No tuitea mucho, y en un momento dado, tuito con acento agudo una cita realmente genial de San Agustín sobre cómo no nos salvamos por nuestras buenas obras, sino por la gracia a través de la fe. Y no decía, solo la fe, pero sin duda fue bueno ver que hay algunas de esas preocupaciones que se están planteando. La primacía de la gracia, la primacía de la fe y ese tipo de cosas. Sin duda, como luterano, estoy orientado hacia esas cosas, creo que son realmente esenciales, así que todo eso es muy positivo. Creo que parece evidente que también es un promotor de la piedad mariana, lo que, de nuevo, va a generar algunas dudas en ese sentido. Y ahora hay muchas preguntas sobre si va a continuar con el pontificado de Francisco. ¿Será básicamente una nueva versión del Papa Francisco? Alguien más progresista en sus enseñanzas sociales, menos claro en las tradiciones de la Iglesia, menos claro en la doctrina. Y hay ciertas cosas que se han dicho en el pasado que han llevado a la gente a esa conclusión de que esto va a ser simplemente una continuación del pontificado de Francisco. Realmente no creo que ese sea el caso. Parte de esto proviene del hecho de que no sé si James Martin dijo algo bueno sobre él y que dijo algo en contra de J. D. Vance y lo que J. D. Vance dijo sobre la orden de Morris. Tema totalmente diferente para otro video. Y no creo que eso sea de todo lo que he leído y no sé mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué sé? Estoy tratando de unir las piezas lo mejor que puedo, ¿verdad? Pero hasta donde puedo decir, no he visto. He visto evidencias de que parezca ser bastante tradicional en algunos aspectos muy importantes sobre varias cuestiones morales. Hay una especie de tradicionalismo que parece bastante evidente incluso en lo que sabes, las vestimentas que llevaba, que eran diferentes de lo que vestía Francisco. Y por lo tanto parece haber ciertamente más tradicionalismo allí del que encontrarías en Francisco. Al menos algo que he visto. No sé la validez de esto de que presidiera misas en latín en diferentes momentos. Por lo que puedo decir, me parece que probablemente sea una especie de moderado dentro de Roma. Esto parece algo evidente que tendría que ser así porque su elección fue bastante rápida y aparentemente bastante universal. La Iglesia está bastante dividida ahora mismo entre los tradicionalistas y las ramas más progresistas dentro de Roma. Y por eso pensé que era inevitable, en muchos sentidos, que un moderado ocupara este puesto ahora mismo, porque si tienes a alguien que es un poco extremista en cualquiera de esas direcciones, va a fomentar aún más las divisiones que Francisco ha seguido avivando en su pontificado. Creo que algo que va a ser muy positivo sobre esto es que Francisco fue muy poco claro todo el tiempo. Bueno, y esto era evidente porque cada vez que Francisco parecía hacer una declaración pública y decir algo un tanto descabellado, había mucha gente, tanto en el Vaticano como defensores públicos de la Iglesia Católica Romana, que tenían que reinterpretar lo que Francisco quería decir en realidad con lo que decía, porque lo que decía no era muy ortodoxo. Y lo bueno que pienso de este actual Papa León XIV es que tiene un doctorado en Derecho Canónico. Y una de las cosas que he leído de varias personas que lo conocen es que hablan de su claridad e inteligencia. Y creo que la ventaja de eso es que creo que vamos a ver mucha más precisión y claridad en cuanto al lenguaje que utiliza y las cosas que dice. Así que, sea cual sea la perspectiva que adopte sobre los problemas, no creo que nos quedemos con el tipo de confusión constante que parecía caracterizar el pontificado de Francisco, en el que solo decía cosas. Creo que habrá más precisión. Eso siempre es algo bueno para cualquiera que esté en un espacio público. Así al menos sabes lo que realmente está tratando de decir. Así no tienes que adivinar. Y parece, por lo que pude ver, bastante bien educado teológicamente, especialmente en los escritos de San Agustín. Aunque tengo algunas dudas sobre su comprensión de la doctrina del amor de Agustín por lo que dijo sobre J. D. Vance. Así que hay algunas dudas ahí. Pero claro, ya sabes, es un tuit y ¿qué puedes hacer con un tuit? Como sé por mi propio Twitter, los tweets no siempre son muy precisos. De hecho, nunca son precisos porque esa es la naturaleza de la plataforma.
Entonces recibí esta pregunta que la gente me ha hecho solo porque hice algunos comentarios breves en Twitter sobre el nuevo Papa y solo sobre mis pensamientos. Y ya sabes, la pregunta era ¿por qué te importa? Ni siquiera eres parte de la Iglesia romana, así que ¿a quién le importa? Y no deberíamos prestar atención alguna a lo que está pasando en la Iglesia romana. Y creo que esa no es una forma útil de ver a la Iglesia en general, simplemente porque no soy parte de la Iglesia romana, porque ciertamente no defiendo los dogmas del papado. No creo que el Papa fuera un cargo instituido divinamente que fuera necesario para dirigir y guiar a la Iglesia. Desde luego, no creo en las afirmaciones del Vaticano y, así que no tengo un compromiso teológico con el obispo de Roma en la forma en que lo tiene Roma. Pero, aún así, me importa la Iglesia universal. Y creo que es importante que la Iglesia busque la unidad donde sea posible. Y esta es la oración de Jesús en Juan 17. Ya saben, Jesús ora para que la Iglesia sea una. Ora por la unidad de su pueblo. Y esa oración de Jesús realmente se convirtió en la piedra angular del movimiento ecuménico en el siglo XX. Ahora bien, creo que todo cristiano debería tener una perspectiva ecuménica que reconozca la universalidad de la Iglesia, lo que significa que deberíamos preocuparnos por lo que ocurre en la Iglesia. Universal. Ahora bien, no se puede prestar atención a todo, y no se supone que todo el mundo deba prestar atención a todo, pero en mi posición, soy un teólogo público, y eso es lo que hago. Por eso, debido a mi teología pública, participo en diálogos, participo en debates. Trato con personas de otras tradiciones. Me importa mucho lo que ocurre en el mundo del presbiterianismo convencional. Me importa mucho lo que ocurre en el mundo de Roma y lo que ocurre entre mis hermanos y hermanas de la Iglesia Anglicana en América del Norte. Todos estos aspectos forman parte de la Iglesia, así que sí, me preocupa mucho lo que ocurre allí. Bueno, no es que necesites saber todos los pequeños detalles sobre divisiones, chismes y ese tipo de cosas, pero creo que alguien que ocupa un puesto público debería tener el deseo de comunicarse con otros cristianos. Ahora bien, dicho esto, hay tipos buenos de diálogo ecuménico y tipos malos. Y los tipos negativos de diálogo ecuménico son aquellos en los que simplemente se ignoran las diferencias entre tradiciones. Y ese tipo de cosas no creo que sean útiles. Y este es el tipo de cosas que podrías obtener cuando tienes a alguien como Francisco. Quiero decir, Francisco hizo afirmaciones sobre la doctrina luterana de la justificación, como, ya sabes, todos estuvimos de acuerdo en eso porque teníamos la declaración conjunta sobre la justificación. Ya no hay ninguna diferencia allí. Resultados de esos diálogos sobre la justificación, creo. Ahora bien, para que quede claro, hay muchos puntos de coincidencia entre nuestras tradiciones sobre la doctrina de la justificación, y eso se demostró a través de la declaración conjunta, pero la declaración conjunta tampoco reconoció realmente cuáles son algunas de las diferencias realmente importantes que aún persisten. Por eso creo que un buen diálogo ecuménico es aquel en el que las personas pueden admitir en qué están realmente en desacuerdo y ser realmente abiertas y honestas entre sí. Por eso, un buen diálogo ecuménico es aquel en el que alguien puede decir, mira, sé que eres un hermano en Cristo, pero creo que estás muy equivocado, y esta es la razón, porque nunca llegarás a ninguna parte en una discusión en la que solo ocultas diferencias o finges que no existen. Por eso hice el comentario sobre el nuevo Papa. Esperaba que fuera moderado. Y, en general, eso es lo que espero del papado, porque quiero un par de cosas. Insisto, no soy católico romano, así que no tienes que escuchar lo que quiero. Es como el punto final, pero la gente pregunta. Bueno, una de las cosas es que quiero a alguien que sea auténticamente romano, ¿no? Quiero a alguien que sea auténtico con su tradición, que no ignore las diferencias y pretenda que todas las religiones son iguales o ignore las realidades del juicio o ignore la ética sexual y la moral tradicionales. Ese tipo de papa es blando y sin sentido y no le hace ningún bien a nadie. Y bueno, no quiero que Roma caiga en el mismo tipo de cosas que tenemos con el protestantismo liberal tradicional que apenas cree en nada. No quiero eso para Roma. No porque yo esté en Roma o porque piense que tienen necesariamente razón, sino porque quiero que preserven la ortodoxia en la medida de lo posible. Así que, bueno, alguien tiene que ser lo suficientemente ortodoxo como para que realmente se pueda tener una discusión. Quiero eso. Quiero que sean fieles a la autoridad de las escrituras. Incluso, obviamente, creen cosas diferentes sobre cómo las escrituras se relacionan con la tradición y ese tipo de cosas.
Pero bueno, me gustaría un papa que tuviera claro el carácter histórico de los acontecimientos de la vida de Jesús, su resurrección, el matrimonio, la vida y todo ese tipo de cosas. Pero también desearía que el liderazgo fuera lo suficientemente ecuménico como para reconocer la necesidad de un diálogo continuo y de resolver los problemas. Y eso, creo que siempre es algo bueno, porque cuando tienes a los ultratradicionalistas en Roma, que realmente quieren, no sé, restar importancia al Vaticano II, o no solo restarle importancia al Vaticano II, sino que realmente no quieren que el Vaticano II sea un concilio con autoridad de ningún tipo, pero tienen que reconocerlo a menos que quieran ser satíricos. Y, bueno, el Vaticano II obviamente abrió formas muy diferentes de ver a los protestantes, a los que se les llamaba, ya sabes, hermanos separados, y cosas así. Así que lo que hace es cambiar la dirección del debate. Por lo tanto, no se trata de decir que no eres cristiano, que sí lo soy. Este es un tema bastante serio. Vamos a resolverlo. Estamos en la misma familia de Dios, pero tenemos desacuerdos teológicos muy serios. Son cosas mínimas, pero tenemos que resolverlas. Solo puedes hacerlo con honestidad, en lugar de ignorar tus diferencias. Por lo tanto, ese es el tipo de cosas que realmente quiero ver en este papa. Obviamente, ya veremos hacia dónde van las cosas. Pero parece que esa podría ser la dirección en la que va la Iglesia. Por lo tanto, de nuevo, me importa la claridad, la suficiente claridad para que puedas ser honesto sobre los problemas que tienes. Pero también el deseo de no apartarte simplemente de la enseñanza cristiana tradicional, ya sea en teología o ética. Bueno, ya sabes, la gente hace estos comentarios cuando digo cosas sobre los diálogos ecuménicos o digo cosas sobre cómo veo este tipo de eventos. La gente suele decir cosas como, voy a Roma, o algo así, o que estoy haciendo concesiones, y eso no es cierto en absoluto. No tengo ningún deseo de convertirme en romano. Y la razón es bastante simple. No encuentro convincentes las afirmaciones del papado, no las encuentro convincentes históricamente, no las encuentro convincentes teológicamente, no las encuentro convincentes exegéticamente. Así que para ser romano, tendría que estar convencido de esas cosas. Y cuanto más estudio historia, más estudio teología, más leo a los teólogos católicos romanos, menos convencido estoy, o más bien más firme estoy en mi compromiso de que simplemente no creo que el papado sea el cargo que dice ser. No creo que fuera fundada por Cristo en el sentido que afirma Roma, así que no voy a ir a Roma. No estoy minimizando las diferencias, pero ambos pueden ser audaces en su propio confesionalismo y audaces en cosas como proteger su propio altar y audaces al proclamar sus distinciones y lo que creen que es importante, al mismo tiempo que desean la unidad donde sea posible. Y eso significa que tenemos que seguir resolviendo nuestros problemas. Y tenemos que seguir trabajando en estas cosas lo mejor que podamos para aclarar dónde hay conceptos erróneos sobre los que hablar y dónde las cosas han cambiado. Y este es, creo, uno de los problemas que veo en muchas respuestas, especialmente reformadas, al Papa actual. Muchas de las respuestas iniciales son, bueno, el Papa es el anticristo, y luego empiezan a citar cosas que dijo el Papa León I X, es casi como si algunos protestantes quisieran que Roma fuera lo que era en el siglo XVI. Es como si quisieran tener la lucha como era en el siglo XVI. La realidad es que la Roma de hoy no es la Roma del siglo XVI, simplemente no lo es. Y sí, todavía se aferran oficialmente a todas las declaraciones dogmáticas de Trento, pero las cosas se han reinterpretado y cambiado y, para usar el lenguaje de Newman, han desarrollado algo. Así que Roma no es la misma que era entonces, simplemente no lo es. Y creo que, en primer lugar, creo que es ignorante e ingenuo suponer que es exactamente la misma que era entonces. Pero también parece ser una actitud muy cínica decir, bueno, simplemente no lo haré, ni siquiera lo intentaré, ¿verdad? Ni siquiera intentaremos tener estas conversaciones. Incluso intentaría dialogar con ellos de cualquier manera posible. Están condenados a ser la iglesia del siglo XVI que condena a Lutero para siempre y ya, fin de la historia. No creo que esa sea una interpretación justa. Y una última cosa que quería abordar porque la gente pregunta es qué pasa con las afirmaciones sobre el Papa que tenemos en nuestras confesiones luteranas, el poder y la primacía del Papa, donde hay declaraciones en las confesiones luteranas que dicen que el Papa es el anticristo. Ha habido algunas preguntas de, bueno, ¿cómo se puede hablar de manera positiva del Papa? Esto es especialmente cierto con Benedicto XVI, que honestamente a muchos luteranos les gusta Benedicto XVI porque creo que entendía bastante bien a Lutero, simpatizaba en gran medida con algunas de las preocupaciones de Lutero, no digo que fuera luterano de ninguna manera.
y dijo que escribió algunas cosas buenas sobre la vida de Jesús. Y entonces la pregunta es, ¿puedes decir algo bueno sobre el Papa, sobre cualquier Papa, o es su cargo inherentemente anticristo para siempre? ¿A qué estamos obligados en la tradición confesional luterana? Y creo que vale la pena señalar que Meén dijo eso en las confesiones. Cuando firma con su nombre, dice que está dispuesto a someterse al obispo de Roma como obispo de Roma si deja de hacer afirmaciones absolutas sobre sí mismo, sobre que su cargo es de absoluta necesidad y autoridad divina. Una cosa es decir que hay un obispo que es el que tiene primacía a través de los derechos humanos y la tradición. Es algo muy diferente decir que es una necesidad de la esencia de la Iglesia. Lo primero no era un problema para Meén, al menos, pero lo segundo sí. Entonces, incluso en la actitud de Meén, en las propias confesiones, había una apertura a la posibilidad de que esto pudiera cambiar. Que aunque el papado del siglo XVI fuese, como él dice, el anticristo, eso no quiere decir que tenga que ser así a perpetuidad. Existe la posibilidad de que cambie. Y entonces, cuando hablamos de este lenguaje duro, creo que fue un lenguaje duro y correcto hablar del Papa León X y de muchos de los papas medievales. Así que había una gran maldad entre muchos papas medievales y los historiadores romanos también lo reconocen. No se trata solo de nuestra afirmación. Y hay gente que abusa del cargo, que hace afirmaciones audaces sobre sí misma, que participa en todo tipo de promiscuidad, abuso y corrupción de cualquier tipo que puedas imaginar. Y entonces sí, se hacía referencia al papado de esa manera. La pregunta ¿es eso definitivo para el resto de la historia de la Iglesia que ese sea el caso? Y no creo que nuestras confesiones nos obliguen a adoptar esa postura, porque es bastante evidente que no era esa la postura que pretendía, porque vemos su apertura a que se produjera un cambio en Roma. Y entonces queda abierta la cuestión de cómo vemos el oficio del papado hoy en día. Así que hay cierta variación y, desde luego, yo no diría que el obispo de Roma es mi obispo. No tiene autoridad sobre mí, no creo que le haya sido otorgada divinamente autoridad sobre mí. Pero, no obstante, es el obispo principal de un grupo muy grande de cristianos, el grupo más grande de cristianos del mundo. Y lo que ocurre allí, creo, es relevante para todos nosotros. Y creo que los cristianos de todo tipo deberían preocuparse por lo que ocurre en la Iglesia en general. Y deberíamos buscar de nuevo el diálogo y el debate honestos, incluso el debate muy acalorado si es necesario. Bueno, hablando de eso, hace poco di una conferencia con 3 dominicos y otros 2 teólogos luteranos sobre el tema de la virtud en nuestras respectivas tradiciones. Y, esos teólogos católicos romanos vinieron de Roma, de hecho, de la misma universidad donde el Papa actual estudió para hacer su doctorado. Así que estoy emocionado de publicarlos. Estarán disponibles el mes que viene, en junio. Así que, si quieren ver lo que creo que es un diálogo fructífero, creo que es un diálogo honesto y no estamos cediendo, ya saben, en nuestras opiniones sobre varios temas de nuestras tradiciones, sino que estamos teniendo una buena discusión abierta sobre cosas que realmente importan, y puntos en los que estamos de acuerdo y puntos en los que no. Y creo que ese es el tipo de cosas en las que me gusta participar. Es el tipo de cosas que me encantaría que sucedieran más. Así que muchas gracias por ver. Si aún no se han suscrito, asegúrense de hacerlo y háganme saber sus pensamientos.